hasta que no solucionemos el tema de Machu Picchu, tenemos ahí un desafío muy grande para el sector en Perú, porque la imagen de Perú depende de la imagen de Machu Picchu. Yo creo que ese trabajo de posicionamiento país se ha perdido y creo que es también consecuencia, ¿no? El tener una promoción que ya no es tan efectiva como antes, porque no tenemos ese marco o ese gorro de posicionamiento que teníamos hace unos años. De Manaos para ir a Madrid vuelas 9 horas y para llegar al Cusco 13 horas. Los hemos convertido a, en viajeros transcontinentales solo por falta de conectividad. No hemos logrado en el país tener una visión nacional que nos permita una gobernanza participativa y descentralizada, tener esta gobernanza desde los diferentes territorios que impulsen una mejor planificación, una mejor gestión de la actividad turística y también una mejor inversión, ¿no? El turismo es una actividad muy importante para el Perú. Sin embargo, versus la prepandemia, no ha logrado recuperar todavía sus cifras. Al cierre de 2024, por ejemplo, su aporte a la economía, medido como el porcentaje que representa del PBI, aún permanece un punto porcentual por debajo del 2019, más cercano al 3% cuando estaba antes en 4%. Aún hay unos 140.000 empleos por recuperar, tampoco se han recuperado las divisas como porcentaje del PBI y tenemos todavía algo más de 1 millón de turistas extranjeros que no, que, digamos, tienen que regresar al país, ¿no? Entonces, es lo que nos motiva a hacernos la gran pregunta, bueno, ¿cuál es el diagnóstico y qué propuestas se pueden hacer para lograr la consolidación del sector, ¿no? Y lo que está en juego no es poco. En el IPI hicimos algunas estimaciones, ¿no? Este año recibiríamos alrededor de 4,5 millones de turistas, que es la cifra que teníamos en el 2019, pero si pudiéramos agregarle ese número, 1,4 millones de turistas, que significaría recuperar la tendencia que teníamos al 2019, le podríamos sumar a nuestra economía alrededor de medio punto del PBI. Eso es como 5.700 millones de soles, ¿no? De impulso a la economía nacional. Eh, ¿Qué podemos hacer para resolver estos problemas? En el IPE hemos ido estudiando algunas soluciones vinculadas, ¿no? A la necesidad de mejorar la infraestructura de conectividad y de servicios, al, digamos, reposicionamiento, al mayor presupuesto para la promoción del Perú como un destino turístico y a controlar, ¿no es cierto?, manejar de mejor manera los niveles crecientes de inseguridad. Ninguno de estos problemas se resuelven con exoneraciones e incentivos tributarios, que es lo que se ha venido discutiendo en el Congreso en leyes de promoción al sector, ¿no? Para conversar sobre esto, sobre los diagnósticos y las propuestas, hemos invitado a Rogers Valencia. Roger es exministro de Comercio Exterior y Turismo, además es presidente del INCUSE, el Instituto Cusqueño de Economía, la hermana del IPE en esa región, y además a Claricia Tirado, ex presidenta ejecutiva de PROM Perú y además muchos años vinculada pues al mismo PROM Perú y al MINCETUR y al sector. Claricia, entonces comencemos contigo, de repente con este diagnóstico un poquito más nacional de cuáles son estos causas, ¿no es cierto?, que hacen todavía difícil la recuperación del sector desde el periodo prepandemia. ¿Te parece? Comenzamos por ahí, luego Rogers nos puedes complementar lo que diga Claricia y agregarle este componente un poco de la visión desde el Cusco sobre esta recuperación. Bueno, yo creo que ha habido un primer momento en el que tanto las restricciones que tuvimos en la pandemia como, digamos que las medidas que se tomaron en el gobierno del 2021 generaron que la promoción turística internacional tuviera bastantes, digamos, restricciones, ¿no? Se hizo una ejecución muy pobre de la promoción turística, mientras que otros países estaban saliendo con campañas agresivas, con campañas potentes, visibilizando todo lo que tenían esos destinos turísticos para poder regresar los flujos de turistas internacionales a sus países. Nosotros estábamos en silencio. Y eso creo que ha sido una primera afectación, ¿no? Luego vinieron los conflictos sociales y además creo también que más allá de la pandemia hay un tema que es importante y que no hemos logrado en el país tener una visión nacional que nos permita una gobernanza participativa y descentralizada, tener esta gobernanza desde los diferentes territorios que impulsen una mejor planificación, una mejor gestión de la actividad turística y también una mejor inversión, ¿no? O sea, atraer la inversión pública y privada. Eso es lo que creo que ha pasado principalmente. Dale, y ahora Rogers ya está cómo se Yo, acomoda desde el yo Cusco. creo
que básicamente, mira, hay un hecho clarísimo, y es el número de vuelos que viene a Perú. Entonces, antes de la pandemia, en el año 2019, habían compañías aéreas internacionales que querían volar a Perú y no había espacio, no había posibilidad de volar a Perú. El aeropuerto Jorge Chávez, me acuerdo mucho de, por ejemplo, una empresa suiza que pidió volar a Lima y simplemente el aeropuerto no podía darle espacio porque no había capacidad. Y esta falta de capacidad, turismo es consumo desplazado. Cuántos vuelos tienes te determina el volumen de viajeros que pueden llegar. Y Perú es el único país en América que tiene un solo aeropuerto como puerta de entrada. Entonces, ah, el tema es falta de infraestructura, fundamentalmente. Y por supuesto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claricia, ¿no? Una ejecución de cero en promoción el año 2021 nunca se había visto. Y eh, combinadas ambas cosas, falta de infraestructura, falta de promoción y la visión que debe acompañar. El turismo en el Perú ha caído y no ha vuelto a levantarse por estas causas. Y Roger, o Clarisa, Ahora ¿algo querías es agregar? importante, Sí. sí, es que en el marco de lo que dice Roger, me parece importante también mencionar que en el 2019 ya teníamos como una meseta, ¿no? Entonces, esta conectividad estaba, como bien dice Roger, al tope, y para poder crecer, lo que necesitábamos ya en ese momento era la diversificación de la oferta. Entonces, esa diversificación es consecuencia de este trabajo descentralizado, ¿no? Con una gobernanza realmente participativa que permita generar esa inversión en las diferentes regiones. Tú dices como de la oferta para que salgamos del circuito, vayamos más allá del circuito del Cusco. Claro, tener una oferta más Pero, diversificada que permita pero aprovechar. fácil, ya, digamos, fácilmente podemos salir de la trampa. Necesitamos que el aeropuerto de Iquitos, ¿no es cierto?, se amplíe lo Funcione. suficiente, se amplíe lo suficiente como para permitir al caballo de fuerza actual del transporte aéreo internacional ser parte y utilizarlo. Igual Chiclayo, ¿no? Y Chinchero, en Cusco, que está en proceso, pero es un proceso tan lento que no permite dar el salto al Creo que siguiente. han abordado ambos el tema de la infraestructura, ¿no? Infraestructura que nos permite esa Ujú. conectividad, también la infraestructura de los destinos, ¿no es cierto?, que nos permita llegar. Y has mencionado Chincheros, Roger, y recuerdo siempre digamos, el hecho de que esté atrasado, ¿no es cierto?, porque lleva 6 años de retraso, está como un veintitantos por ciento de avance, ¿no? Em, pero ¿qué hubiera ocurrido si ya hubiera estado listo, ¿no? O si estuviera listo a fines de este año o el siguiente. O sea, está Cusco, Machu Picchu, la capacidad hotelera, los transportes, está listo la ciudad como para albergar, no sé, pues 3 millones, 4 millones de turistas, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Mira, el tema de Machu Picchu es bien interesante porque estamos en un momento que, de acuerdo al ciclo de vida de los destinos turísticos, Machu Picchu ha llegado a madurez temprana. Y te voy a decir por qué madurez temprana. Porque el envejecimiento de los destinos turísticos tiene un ciclo muy marcado, ¿no? El inicio, los exploradores, el momento del crecimiento mesocrático, todo el mundo quiere ir allá, y luego viene la estagnación y el declive. Y esto es porque llega a ciertos números, que por ejemplo la capacidad de carga, hoy día Machu Picchu dice que tienes 5.400 personas de capacidad al día. Al día. Ya. En el año 2019 tuvimos más turistas por día y no había colas. ¿Cuál fue la diferencia? Primero, que el producto estaba ordenado. Quiero decir, no había colas. ¿Por qué? Porque se vendían solo 660 boletos, 620 boletos para las 6 de la mañana, 620 boletos para las 7 de la mañana, 620 para las 8, y a las 10 de la mañana el primer grupo comenzaba a salir. Son 22 buses de 30 pasajeros cada uno y se ordenó desde el Ministerio de Cultura. Ujú. Hoy día no existe ese ordenamiento porque hay un número de boletos a ser vendidos al postor que llega sin
haber comprado online. Ujú. Y entonces, al no ordenar, tienes primero desorden, pero hay dos características que te muestran el envejecimiento del destino. El primero, el nivel de satisfacción. ¿Tú crees que alguien que pasa Pues. horas en una cola para conseguir un boleto que a veces es hoy día, si no mañana y demás, Ujú. va a volver satisfecho? No. Y la segunda cosa es que el destino mismo comienza a mirar al turismo no como alternativa, porque hay sobreoferta y poco nivel de utilización. Y creo que, o sea, digamos, no solamente tenemos un reto grande entonces en desarrollar otros destinos turísticos, sino que, digamos, el reto prevalece también sobre el que ha sido nuestro estrella en estos años, ¿no? Yo creo que también es importante tomar en cuenta que la tendencia a nivel mundial con la pandemia ha cambiado, ¿no? Los turistas ahora buscan más experiencias auténticas, experiencias que los transformen, experiencias que los conecten con un propósito. Entonces, este poder, digamos, lograr este tipo de experiencias en un destino va a partir de este trabajo que se tiene que hacer en el territorio, articulado entre los diferentes actores, porque juntos decidimos cuál es la visión del destino, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las prioridades, en dónde se tiene que colocar la inversión y además que también ese proceso genera una construcción de confianza, que es lo que nos falta muchas veces en los Ujú. destinos para poder lograr los resultados que necesitamos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este nuevo turista, este turista que tiene otras demandas, es que tenemos que trabajar con esa mirada desde los destinos y comunicarlo también, ¿no? En Perú yo creo que tenemos iniciativas o experiencias importantes, individuales más que colectivas, ¿no? Nos falta una visión nacional. Creo yo que nos falta también un liderazgo nacional para impulsar esta gobernanza descentralizada, pero sí tenemos algunos ejemplos interesantes, como por ejemplo en Chachapoyas. En Chachapoyas se está haciendo un trabajo bien importante de gobernanza, se están generando algunos logros, pero claro, lo que falta es justamente lo que decía Roger, la conectividad. Los aeropuertos, ¿no? El Bueno, aeropuerto de Así Jaén es. está hay la, cerrado. la otra parte que es, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claricia, creo que ah, compartimos la visión que ha tenido el Ministerio de Comercio Exterior y sin embargo no todas las pitas están en las manos del Ministerio de Comercio Exterior. Conectividad, Ujú. Chachapoyas tuve la suerte de ser parte del grupo que inauguró, no construimos, inauguramos el El teleférico, teleférico. lo pusimos en el escenario. Nosotros construimos el destino Montaña de Siete Colores en Cusco. Sin embargo, ahí el desafío grande, no solo conectividad, sino que a Machu Picchu hay que volverlo a inventar. O sea, un destino cuando llega a madurez tiene dos opciones. O se envejece y pasa de moda, Claro. o Se renueva de se repente, vuelve a ¿no? inventar. Y ese volver a inventar Machu Picchu está en una serie de documentos técnicos que fueron aprobados el año 2019 en el Ministerio de Cultura. El plan maestro de Machu Picchu muestra qué hay que hacer. ¿No? Hay otros espacios, hay un tema de Mira, ampliar la primera el cosa, área. la primera cosa es que hay que cambiar el modelo. O sea, hoy Mm. día la visita a Machu Picchu es de alta fricción y de alta demanda física. La gente tiene que subir las gradas, bajar las gradas, caminar por aquí, ¿no? Toda la comunicación de los valores del espacio de conservación está en el discurso de los guías. Ujú. ¿Cuántas personas pueden ver la salida del sol a través de la ventana del tambor solar proyectándose sobre esta mesa? Que es la experiencia, Que es digamos, que una de uno las podría buscar, ¿no? experiencias, Sí. una de las experiencias singulares de Machu Picchu. Esto se ve, bueno, no sé si 650 por 3 días. Ujú. O sea, 1.800 del 1.500.000 personas que visitan Machu Picchu. Esto en una grabación de 30 segundos lo puedes ver. Entonces, un, cambiar el modelo de visita de alta fricción y alto esfuerzo a una visita donde se comunican los valores del área de conservación a través de centros de visitantes. Ujú. 2 centros de visitantes a ambos lados. Machu Picchu deja de ser la visita final Ujú. para pasar a ser parte de un circuito. Eso. Y salimos de Cusco, pasamos por el valle, llegamos a Machu Picchu y continuamos hacia Ujú. otro eje de servicios que sería la ciudad de Quillabamba, asociado
a los valores y a los recursos como son Choquequirao y Vilcabamba. Y entonces si integramos ese espacio, además de que hoy día Machu Picchu es 7 hectáreas el área de visita, 7,5 hectáreas. Hay 3 caminos Inca que ya están puestos en valor y que no se usan. Hay las montañas. Machu Picchu no es la ciudadela. Solamente la ciudadela, ¿no? Machu Picchu es este espacio ampliado. Bueno, y has mencionado, bueno, Machu Picchu, pero hemos mencionado también Choquequirao, hemos mencionado Chachapoyas, Vilcabamba. Sicuela, o sea, como otros espacios que donde creo que nos ha faltado terminar de concretar estas ideas de no solo conectividad o infraestructura de conectividad, sino también de servicios, ¿no? Porque creo que, bueno, hoy tenemos el aeropuerto de Jaén que ya no funciona y que por eso no llega la gente a Chachapoyas en el nivel que llegaba antes, ¿no? Pero también faltan servicios, ¿no? Y sin esos servicios, como puede ser la venta de la entrada de manera adecuada, no solo los servicios básicos, ¿no? Creo que el reto pasa entonces, digamos, en este caso, por cómo podemos, ¿no es cierto?, cerrar estas brechas en servicios de conectividad y en servicios en servicios básicos, ¿no? Para que los turistas se sientan cómodos, ¿no? Totalmente, o sea, hay un trabajo ahí que hacer desde los gobiernos regionales y locales también, que son actores importantes de esta ecuación. No todo lo puede hacer el gobierno nacional, ¿no? Hay una competencia del gobierno nacional, pero también hay un rol de los gobiernos regionales y locales en este trabajo en los diferentes destinos turísticos, ¿no? Y un rol para ponerlo en valor, pero también diría, ¿no? Un rol para no afectar el turismo, ¿no? Porque, bueno, aquí nomás en Miraflores hay toda una discusión acerca digamos, del accionar del alcalde y cómo esto puede afectar el turismo, pero en Cusco hay toda una disputa acerca del hotel, ¿no es cierto? Que si va a regresar o no a la autoridad regional, ¿no? Y me imagino que es una discusión también similar en algunos otros destinos turísticos. No sé cómo están viviendo Sí, esa experiencia en Cusco. yo creo que ahí hay unos temas que son temas legales, pero también hay unos temas en los cuales el Estado tiene que pensar en cuál es el bien mayor, Ujú, ¿no? No solo el Estado ha sido muy débil en el tema de, por ejemplo, establecer normas claras para favorecer la competencia. Entonces, cuando hay una concesión o cuando hay un monopolio consentido, el Estado controla y tiene las instituciones, está el OCITRAN, están distintas instituciones que controlan el monopolio consentido, pero cuando hay un monopolio de facto, el Estado tiene que participar en ujú. esto. Sin embargo, creo que la mirada a largo plazo, la mirada grande, tiene que mostrarnos que, por ejemplo, el espacio turístico del Cusco no es solamente Machu Solo Picchu o el Machu Picchu. Valle. O sea, el destino, por ejemplo, de mayor crecimiento en los últimos años ha sido la montaña de 7 colores, que Ujú. hace 20 años nadie la conocía. ¿Y por qué? Porque ofrece un destino complementario. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho Claricia en el cambio del turista. Hoy día los viajeros, antes el turista que viajaba en Lima, Ica, bueno, Nazca, Arequipa, Puno, Cusco, es un turista que todavía hay, pero va disminuyendo. ¿Quiénes vienen? Vienen mucho más latinoamericanos, casi son el 50% del turismo que llega hoy día a Cusco y a Machu Picchu. Y estos viajeros, muchos de ellos, prefieren un destino en el que se quedan en un hotel cómodo, capaz, para explorar la zona por una semana, sin moverse del Claro, hotel. Le llaman quiet vacations, ¿no? No vacations, sino quiet vacations, un lugar de descanso. claro. La siguiente cosa que es el cambio importante en los viajeros es que el latinoamericano viaja con familia. Entonces, los hoteles que le dan oportunidad a una familia a viajar con los abuelos, con los hijos, con los chicos, están comenzando a tener un destino diferente. La siguiente cosa es, entre los instrumentos de gestión de un área de conservación está la capacidad de carga, está los límites de cambio aceptable, pero el tercer instrumento, que creo que es el más importante hoy día, es preguntarse quién viene y por qué viene. O sea, Ujú. ¿quién es tu viajero? No hacer un producto sin saber quién, no hacer el calzado sin saber quién es el cliente.
Y ahí la pregunta de repente sería si ese estudio de quién es el que está viniendo se está haciendo de manera adecuada desde PROMPERÚ, desde MINCETUR. ¿Cómo crees que se ha manejado esa tarea? Porque creo que no hay que perder de vista nunca, ¿no es cierto? Ese cambio Ujú. en los prospectos del turismo. ¿Cómo ves Mira, esa totalmente de tarea? acuerdo en que para poder generar una experiencia o desarrollar un producto necesitamos conocer a quién va a estar dirigido, ¿no? El perfil de ese turista. Hay un tema en el marco también de lo que decía Roger que creo que es importante y es hablar de la sostenibilidad, cómo los turistas de ahora demandan destinos sostenibles y ya no es un destino solamente que se diga sostenible, sino que realmente genere digamos, ese cambio positivo en la comunidad residente, ¿no? Entonces hay un tema ahí importante que está creciendo y que hay que tomar en cuenta. Regresando al tema de la promoción y este trabajo, digamos, de investigación, es vital tener esa información. Creo que se toman decisiones con información, ¿no? Buenas decisiones con información. Y bueno, es un trabajo que está, entiendo, en curso, ¿no? Se hacen perfiles del turista extranjero. Quizás yo creo que sí hay que ahondar más en perfiles especializados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el perfil del turista de naturaleza y aventura? Trabajar más por segmentos, porque hay segmentos bien interesantes que tienen bastante potencial de desarrollo, como este que les comento, ¿no? El turismo de naturaleza y aventura, y que no se está aprovechando al máximo porque justamente no estamos desarrollando los productos, ¿no? Que podrían generar mayor competitividad a nivel internacional, porque hay que pensar también eso, estamos compitiendo a nivel internacional. Y mencionamos ahí digamos, esto que no había ocurrido, ¿no es cierto? De que la inversión, el presupuesto para promoción fuese o no se ejecutase, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto cómo ha ido decreciendo incluso con los años. Recién ha habido un aumento del presupuesto Mm. este año, pero habrá que ver que se ejecute, digamos, en toda su magnitud. Pero creo que ahí hemos perdido, ¿no es cierto?, bastante tiempo. ¿Cómo impulsar esta actividad? ¿Qué más se puede hacer el PROMPERÚ? Eh, no es solo una tarea, como decías, Roger, del Ministerio de Comercio Exterior o del mismo PROMPERÚ. ¿Cómo articularse con estos otros? ¿Cómo ven este trabajo también de ponerle mucho más énfasis en la promoción del sector? Mira, el presupuesto se ha reactivado desde el año 2023, ¿no? Ujú. 2023, digamos, a mitad de año, 2024, estamos en el 2025. Pero creo que hay un tema importante que tenemos que volver a tener, que es la dirección de marca e imagen país, ¿no? Esa dirección se desactivó en el año 2019. Es una dirección muy importante porque generaba las campañas, estas potentes, internacionales, nacionales, esas campañas que todos recordamos son las campañas que se generaban desde esa dirección, que tenía un presupuesto propio, un peso propio de decisión también y que hacía unas campañas creativas de verdad muy, muy buenas e importantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo de posicionamiento país se ha perdido. Y creo que es también consecuencia, ¿no? El tener una promoción que ya no es tan efectiva como antes, porque no tenemos ese marco o ese gorro de posicionamiento que teníamos hace unos años. Claro, recordamos estos grandes videos que a veces solemos también, digamos, creo que desconociendo lo que otros países invierten en similares Ujú. campañas, ¿no? Condiciones, Y claro. tendemos más bien a decir, Totalmente. ¿no? ¿Qué hace tal actor o qué hace tal, o por qué estamos gastando tanto en tal o cual publicidad? ¿No? Recuerdo esta canción, Carlos Vives, es una canción, me parece, ¿no? Y Sí. o sea, nos enfocamos más en la crítica de lo que se puede haber gastado, pero desconociendo que hay una inversión fuerte que hay que hacer para que vengan Yo los fui, turistas. yo fui al Congreso a explicar por qué se había contratado a Carlos Vives, ¿no? Mire, Y claramente ningún artista nacional tenía la llegada el reconocimiento, claro. de Carlos en el mundo. Él tenía en ese momento más de 20 millones de downloads de producto, que no es solo mirarlo, sino bajada Claro, de claro. producto, ¿no? Entonces, pero yo estoy de acuerdo. Tenemos que hacer las campañas. Sin embargo, al cambiar el modelo, hay temas, ah, al cambiar de modelo y al ver el crecimiento de los destinos turísticos, por ejemplo, estamos muy cerca, estamos al lado de un gigante, que es Brasil. Brasil tiene 220 millones de personas, 2,5 millones de brasileños visitan cada año Argentina, 900,000 brasileños visitan Chile. ¿Sabes cuántos vienen a Perú? ¿Cuánto viene? 185,000 el mejor año Ujú. de visita. ¿Ya? Entonces, 2,5 millones de Argentina.
Chile tiene 4 veces el turismo brasileño Que tenemos que Perú. nosotros, sí. Y Perú está al lado. ¿Por qué? Conectividad. Entonces, tú estás en Manaus y para llegar al Cusco tienes que volar por 13 horas. De Claro. Manaus para ir a Madrid vuelas 9 horas. Y para llegar al Cusco 13 horas. Los hemos convertido en viajeros transcontinentales solo por falta de conectividad. Entonces, el tema es... Y ¿qué que no se va a hacemos? superar entonces con promoción, dices. O sea, digamos. No se va a superar con claro, promoción. porque No. digamos, No, o convencerlos sea, de que vengan cuando tienes que viajar 13 horas cuando va a tienes ser. que volar 13 horas y tu costo de volar es más de $2,000, porque claro, 13 horas de vuelo con las conexiones y los tiempos, el costo es alto. Entonces, hay que echarle una mirada estratégica de con quiénes nos interesa conectarnos. O sea, y para esto, Chincheros tiene que ser uno de los ejes. O sea, Perú. Imagínate que Ecuador tiene 3 aeropuertos Sí, internacionales en operación y Ecuador es pequeñito, o sea, comparado con el Perú. Bueno, y ahí también importante, no es suficiente tener los aeropuertos, porque también podríamos quedarnos ahí, sino de que sean aeropuertos pues de calidad, ¿no? Porque que permitan que un aeropuerto mínimamente de categoría D, que permita que el caballo de fuerza de hoy día, el Airbus 340, pueda entrar y salir de él, ¿no? Entonces, este tema es un tema crucial y debe ser estrategia y posicionamiento del país, conectarse con el interior de Sudamérica, conectarse con los hubs de operación. Mira, México tiene, muy poca gente lo sabe, pero México tiene 42 millones de turistas al año, de los cuales más de 15 millones de visitantes son norteamericanos. De los 42, 15 millones son norteamericanos turistas, no el nativo. El nativo es casi 10 millones de mexicanos, mexicoamericanos que viven a un lado y al otro de la frontera, ¿ya? Okay. ¿Sabes cuántos vuelos hay diarios de Estados Unidos a México y cuántos aeropuertos? 740 vuelos diarios de Estados Unidos a México a 20 aeropuertos distintos. Solo American Airlines tiene 185 vuelos diarios programados. Y la alianza de Aeroméxico con Delta tiene 90 vuelos de avión de fuselaje ancho, o sea, de los grandes, Claro. a 20 destinos mexicanos. 20 aeropuertos mexicanos Claro. están conectados con 20 aeropuertos norteamericanos. Sí. Entonces, por eso México tiene 45 millones. Nosotros tenemos a un Estados Unidos al lado. Claro. Se llama Brasil. Totalmente de acuerdo con Roger. Yo creo que la conectividad es fundamental, pero también creo que necesitamos una estrategia, ¿no? Para poder priorizar qué rutas, ¿no? Son las que primero deberíamos, digamos, lograr. Y también, por otro lado, creo que es bien importante poder apuntar en la promoción. O sea, de hecho, la promoción no es la que va a resolver los problemas del turismo en el Perú, pero sí es importante que sigamos afinando la promoción para, por ejemplo, a través, con mejor conectividad, hacer más alianzas estratégicas, porque las alianzas estratégicas con aerolíneas internacionales justamente es lo que te permite mover la aguja. Entonces, ya no se queda solamente en campañas de visibilidad, sino en campañas de llamado a la acción, conversión, ¿no? De conversión, sí, sí, exacto. clarísimo, Sí. porque en eso se ha trabajado. Está muy, muy directo cómo se han hecho estas alianzas y cómo se ha trabajado. La mesa de conectividad aérea, la mesa de aerotransporte, que yo pedí permiso para operarla al Ministerio de Transportes desde el Ministerio de Comercio Exterior, funcionó muy bien porque fuimos disminuyendo los costos de operación. Cuando en el año 2016 el kilómetro volado dentro del Perú costaba 24 centavos. Cuando me fui el 2019 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el kilómetro volado costaba 8 centavos. ¿Cómo se logró? 3 cosas bien fáciles. La primera fue mejorar la operatividad de los aeropuertos. O sea, los aeropuertos que no tenían combustible. En Piura, a 37 kilómetros de una refinería, el aeropuerto no tenía combustible. Entonces, combustible no se podía vender querosene de aviación, o sea, combustible de aviación en los aeropuertos en unidades móviles. Y le pregunté a un paisano mío, además de amigo, Gonzalo Tamayo, ministro de
Energía y sí. Minas en ese momento, le dije, Gonzalo, ¿por qué no se puede vender combustible en el aeropuerto? No, es que hay una norma que prohíbe la venta de querosene en unidades móviles porque el querosene es precursor de la cocaína. Y entonces le dije, Gonzalo, ¿has estado en Ayacucho alguna vez? Sí, sí he estado en Ayacucho. ¿Has salido de Ayacucho a Huanta? ¿Cuántos grifos hay? ¿Has estado en Juliaca? De Juliaca, en cualquier dirección, ¿cuántos grifos hay? De Cusco a Urcos y a Puerto Maldonado, ¿cuántos grifos hay? Hay en promedio un grifo cada kilómetro. O sea, en la salida de Cusco hay 72 grifos. Y en Juliaca es igual. ¿Quiénes son los dueños de los grifos? Mineros informales, por el control del diésel para ellos. Y en el caso de Ayacucho, muchos conectados, sino proveedores de las mafias. Le dije, a ellos no les falta combustible. Claro. Al que le falta combustible es a la industria aérea. Se derogó la norma y se pasó una norma que nos permite tener los cisternas que Claro, los he comenzaron a visto que operar operan hasta ahora. en todos los aeropuertos. Pero no bajaban los precios de combustible, de boleto aéreo. Y entonces fue PPK que invitó directamente a Declan Riot de Ryanair, que estaba operando Viva Air en Colombia, a Claro, operar a en que el venga a Perú. operar. Y cuando nos paseamos en el aeropuerto Jorge Chávez, todo el mundo de las otras empresas silbaban, ¿no? No querían la competencia, que viniera un low cost. Claro. Yo fui a tocarle la puerta a Sky Airlines, a Olger, invitado por su tío, Horst, a Santiago, para que venga a operar a Perú. Creo que esa parte también de la estrategia de cómo vas tocando puertas y Lo que acaba de está decir haciendo alianzas Claricia, con aerolíneas alianza falta, ¿no? estratégica. Sí. Lo ha dicho de Pero manera... también creo que es importante tener como una estrategia clara, ¿no? En general para todo el sector turismo, porque si no existe este liderazgo nacional, ¿no? Que estoy segura que el Mincetur va a impulsar ese liderazgo o seguir impulsando ese liderazgo, si no tenemos una estrategia clara con prioridades, entonces vamos a ir avanzando, pero no vamos a lograr los resultados, ¿no? Entonces, los otros países, si queremos hablar, por ejemplo, de países competidores, no sé, Colombia, Chile, que ya recuperaron sus cifras prepandemia, o sea, ya Están por subieron, encima. Están por exacto, ya encima. están muy por encima. ¿Qué cosa han trabajado, no? ¿Qué es lo que les ha funcionado? O sea, hace 15 años Colombia nos miraba a nosotros como ejemplo de sí. desarrollo y ahora en realidad eso se ha convertido en otra Completamente, sí. situación distinta. En la época que el Jorge Chávez era el mejor Por aeropuerto de la supuesto, región. ¿no? Y la todo promoción esto. turística generaba pues mucha visibilidad a nivel internacional justamente porque Sí. teníamos esa dirección de estrategia y marca e imagen, ¿no? Mira. Entonces, creo yo que estos países lo que han trabajado es primero de una manera mucho más descentralizada, ¿no? Con realmente impulsando una gobernanza que puede sonar muy teórico, pero en realidad es lo que funciona para poder generar las acciones prioritarias de desarrollo en un destino, ¿no? Y que realmente el turismo genere ese beneficio local y ese beneficio a las comunidades residentes que debe generar el turismo, porque ¿para qué hacemos turismo? Es una actividad económica que debe generar beneficio a la comunidad residente. Es para eso que hacemos turismo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo a ese nivel, ¿no? A ese nivel local, en donde el gobierno regional, los gobiernos locales, los gremios empresariales, los empresarios, la población local también participa, ¿no? Y se empiezan entonces de esa manera a generar estos resultados. No es un trabajo que no es de corto plazo, pero hay que hacerlo, porque ahorita estamos, creo, sufriendo las consecuencias de no haberlo empezado en su Digamos, momento, ¿no? el 2019 se aprobaron estos documentos de gestión, especialmente en el caso de Machu Picchu, y no se pudo implementar la construcción del centro de visitantes por la pandemia. Pero después de la pandemia se ha quedado se ha quedado Como colgado plan. allí por un gobierno que no tomó las decisiones y que más bien tomaron decisiones equivocadas, como el caso de la señora Betsy Chávez de autorizar la venta de 1,000 boletos Físicos, en ¿no? la Sí. cola en Machu Picchu. Bueno, ¿no? nos preguntaron del Entonces, público, Roger, cómo resolver ese problema de la venta de tickets, ¿no? Mira, de repente aprovechemos en conversarlo. Claramente se debe, la primera cosa es que se debe suspender la venta en colas.
La venta tiene que ser online y tiene que ser vía reserva. Y si ya no hay más, ya no hay más. O sea, hay una capacidad de carga. La principal tarea del Ministerio de Cultura es la conservación. Ujú. Y luego la tarea, por supuesto, del cambio de modelo, de lo que hemos hablado, la expansión, el uso de los otros caminos, todos son parte de lo que va a ser la tarea por hacer. Pero al día de hoy, la primera cosa, suspender la venta online suspender la venta presencial por el maltrato que Los genera turistas, con sí. los turistas. La siguiente cosa, el- la mejora y la construcción inmediata, o sea, la puesta en valor inmediata de los caminos para expandir a pie. No Ujú, necesitas ujú. mejorar el acceso del kilómetro 113, mejorar el acceso del 119, los caminos Inca. Y no debería tomarnos pues 2 años en hacer ese tipo de obras, ¿no? No parecen tan complicadas, pero siento que nos toman varios años, ¿no? No, yo creo que esto podría solucionarse en un par de meses. Claro, por eso digo, o sea, es Sí, algo que no debería es tomarnos, un pero parece que par de nos toma, meses, ¿no? ¿no? Y seguir trabajando en el proyecto de la construcción de estos centros de visitantes, en el cambio de modelo de la visita y apuntarle, lo que decíamos, el tercer instrumento de gestión es preguntarse quién es el viajero, qué lo motiva Ujú, y para comunicar los valores ujú. asociados a la motivación, ¿no? Y finalmente, la suma de esos tres instrumentos más la compleción del circuito turístico te permite crear un sistema de visitantes. Ese sistema de visitantes es un paso hacia Claro. un destino inteligente que básicamente es saber para quién has hecho el traje. Ahora, hemos hablado de infraestructura, de conectividad, infraestructura de servicios, la importancia de la promoción, pero creo que imaginemos un escenario donde vamos resolviendo estos problemas, ¿no? Pero si quieren, un problema mayor también que pienso que está ahí presente o cada vez con más fuerza, ¿no? Y una pregunta del público viene en esa línea, nos dice, ¿cómo van a venir los turistas? ¿Cómo vienen más turistas si el nivel de inseguridad se acrecienta, ¿no? ¿Qué trabajo nos queda ahí? De repente, Clarisa, contigo primero, ¿no? Pero creo que es como importante, ¿no? Porque si aún si resolviendo los dos primeros problemas, o sea, con las alertas que nos van levantando las distintas embajadas por cada manifestación o problema que tenemos aquí vinculado a la inseguridad, creo que no vamos a avanzar, ¿no? Bueno, la actividad turística requiere condiciones y una de esas condiciones es la seguridad. También es cierto que en los diferentes destinos turísticos a nivel mundial hay también temas de inseguridad y eso no genera necesariamente, digamos, que no sigan llegando los turistas. Creo que sí hay noticias que afectan más, como por ejemplo que un turista salga en un video a decir que lo asaltaron en un destino turístico en el Perú. Eso es una afectación directa a la actividad turística, o que haya un accidente producto de la informalidad en el sector. O sea, la informalidad es muy alta en el sector turismo y eso es algo que sí tenemos que combatir y que sí depende de nosotros, ¿no? En términos, por ejemplo, de fiscalización, ¿no? Cómo estamos fiscalizando los servicios turísticos, porque realmente son, digamos, o sea, acciones, ¿no? O situaciones que nos generan una mala imagen a nivel internacional y, bueno, a nivel nacional también. O sea, turistas peruanos, el turismo interno también es importante, moviliza bastante las regiones, ¿no? Mucho. El año pasado hemos tenido, por ejemplo, 14 regiones que han recibido más de 1 millón de viajes nacionales, ¿no? Entonces es un dinamismo económico local muy importante el que genera el turismo interno, pero si los turistas internos, los peruanos, nos enteramos de que hay malas noticias en diferentes destinos, vamos a dejar de tomar decisiones de viaje hacia esos destinos, ¿no? Entonces son temas que tenemos que ir resolviendo. La formalización es importante, la fiscalización, y también ahí quisiera agregar un tema que también me parece vital y es la profesionalización del sector, ¿no? Nosotros en la academia estamos recibiendo cada vez menos estudiantes interesados en la carrera de turismo y hotelería. Y eso pasa porque, claro, las noticias del sector no No son, son digamos, buenas. claro, no son positivas desde hace varios años, ¿no? Y los otros países siguen profesionalizando su sector, siguen Sigue creciendo. capacitando, claro, siguen Ujú. creciendo, siguen teniendo profesionales competitivos, ¿no? Sacando al mercado profesionales competitivos, y nosotros aquí realmente estamos con este tema desde la Creo que academia. el tema que ha tocado Claricia es Clave, fundamental, ¿no? Sí. clave, porque sin personal capacitado no tienes la posibilidad de transformar tu destino en un destino sostenible y competitivo. Y entonces
Ese es, para mí, los puntos débiles de nuestra estructura turística. Infraestructura, sin ninguna duda. La siguiente cosa, de lo que habíamos hablado, la inversión pública. O sea, Machu Picchu genera 220 millones de soles al año y el año pasado se gastaron 7 millones en mantenimiento. ¿Dónde está la inversión que se necesita hacer? ¿No? La tercera cosa, claramente, el tema de la capacidad, o sea, la educación, la capacitación del personal a nivel nacional. Y no se soluciona con una ley, no se soluciona con una norma. Son procesos en los que tenemos que pensar que el turismo pase a ser un pilar de la economía peruana. Y para que sea un pilar necesita del personal capacitado. Ahora, hay destinos, vuelvo a México. México no tiene una imagen de ser un destino muy Seguro. seguro y tiene 42 millones de turistas al año. Entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, México tiene, bueno, su tema es muy interesante. Han hecho, o sea, hay zonas donde les dicen a los turistas no vaya, como cuando en Perú teníamos zonas con peligro de sendero y el turismo seguía creciendo. Ujú. Entonces, ah, sí, estoy de acuerdo. Es mucho mejor un destino que no tiene esos problemas. Pero a medida que vayamos solucionando esos problemas, hay medidas muy concretas y muy prácticas que han permitido, por ejemplo, el mejor posicionamiento de Lima como destino turístico. Una de esas medidas fue la interconectividad del aeropuerto con Miraflores Ujú. y las cámaras instaladas y la videovigilancia, y este corredor turístico funcionó. Lima tenía muy mala fama Ujú. hace Ujú. 20 años y eso se superó. Entonces yo creo que el tema de inseguridad sí se puede superar, ¿no? Y que en el esquema general afecta menos que la falta de conectividad, De afecta acuerdo. menos que la falta de infraestructura, afecta menos que la falta de capacidad humana en el destino. Entonces, si pudiéramos solucionar todo, solucionemos todo. Vamos Pero comenzando por la infraestructura de repente, se ¿no? habló de prioridades y Sí. creo que la prioridad va por el lado de la infraestructura y la necesidad de volver a inventar Machu Picchu. Y en el marco de esta política de Estado, que creo que el turismo tiene que convertirse, ¿no? O ser una política de Estado, creo que también es importante priorizar la infraestructura básica, porque no solamente hablamos de infraestructura turística, hay destinos en donde no se puede desarrollar la actividad turística si no tienes infraestructura básica, ¿no? Entonces eso es Agua, bien, desagüe. exacto, ¿no? Eso Sí. es bien importante, por ejemplo, los destinos del norte. Sí, de acuerdo. Ahora, vamos llegando casi a la parte final y hay algo que creo que vale la pena conversarlo, ¿no? Porque hemos hablado de los principales retos, pero no hemos hablado, o sea, digamos, entre los principales retos no ha salido, digamos, algo vinculado a la necesidad de exoneraciones tributarias o regímenes especiales para el sector, pero yo creo que el corazón de la ley que se ha aprobado recientemente, ¿no? Concentrado en la creación de estas zonas especiales. ¿Cómo ven esa discusión, si quieren, acerca de la necesidad o no de estos incentivos tributarios que se sumarían, ¿no? A los que ya tienen hace un par de años, por lo menos, con esta tasa modificada del IGB para hoteles y restaurantes, ¿no? Entonces, esta parte, ¿cómo la ven? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que esperar la reglamentación de la ley, ¿no? Ese es un punto. Y segundo, creo que las exoneraciones pueden contribuir, pero no necesariamente van a generar un cambio si es que no tenemos estos otros puntos prioritarios solucionados, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Y creo que hay algunos temas en la ley, además de las exoneraciones, que podrían colaborar, ¿no? En tener un marco regulatorio, digamos, que genere mayor orden. Por ejemplo, para el turismo de naturaleza y aventura hay un capítulo, ¿no? En la nueva ley. También se habla de los entes gestores, que son estos espacios, ¿no? De articulación que ya han existido anteriormente. Entonces, no se trata solamente de dejarlos en una ley, sino hacer que funcionen. Es lo más importante, ¿no? Sí, Roger. estoy de acuerdo, totalmente. Los entes gestores de los destinos me parece uno de los temas importantes, pero hay que ver cómo
se reglamenta y cómo se ponen en funcionamiento. O sea, no hay peor cosa que tener una norma lírica y no tener la implementación de la misma. O sea, cómo se van a implementar. Todo ente gestor genera gastos, genera además decisiones y competencias sobre su ámbito. Entonces, cómo se definen estas va a hacer que sea una norma positiva o que sea una ley más para que Declarativa, de esté repente, ¿no? declarativa y Claro. colgada en el archivo. Y para empezar, quizás sería bueno tener en cuenta que la base de la sostenibilidad es la cultura turística, ¿no? Entonces, si no tenemos una cultura, digamos, nacional, ¿no? Relacionada también a tener, digamos, en cuenta que la actividad turística genera beneficios, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en general, desde los territorios no se genera esa inversión que se requiere. No le dan la relevancia Bueno, suficiente, ¿no? muchos municipios se han declarado turísticos porque había un incentivo del MEF para, para que los municipios turísticos pudieran acceder a fondos. Entonces muchos se Ujú. declararon municipios turísticos sin entender de que una declaración de municipio turístico conlleva a la identificación de quiénes son mis viajeros, cómo apoyo al sector y cómo propicio que estas inversiones se articulen Comenzando en por la una... infraestructura que Exacto. necesito pues para que los turistas tengan esa experiencia de la que hemos hablado. Quiero cerrar recogiendo brevemente de cada uno, digamos, estas prioridades, ¿no? Las prioridades de medidas de solución, digamos, si pudiéramos hacer 2 o 3 cosas y ver cómo cambiarle, ¿no? Lograr esta recuperación del sector lo antes posible. Yo creo que en primer lugar la conectividad, resolver esas prioridades, ¿no? de conectividad es para mí lo más importante. Luego, diversificar la oferta, ¿no? No solamente dependemos o debemos depender del circuito sur, ¿no? Sino que hay muchísimos destinos en el país que con una mejor conectividad realmente tendríamos mucho flujo turístico, ¿no? En esos destinos. La Selva Central es un ejemplo, el circuito nororiental, ¿no? Nazca incluso, ¿no? Nazca es un destino espectacular, pero que le falta conectividad, ¿no? Entonces, conectividad es un punto importante, diversificación de la oferta. Y como tercer aspecto, yo diría esta gobernanza participativa descentralizada que incluya a todos los actores, ¿no? Que genere realmente esta definición de las prioridades para impulsar la inversión pública y privada y donde la academia también sea parte. Roger. Súper, a mí yo iría primero por solucionar Machu Picchu. Tenemos que volver a el estado en que la visita a Machu Picchu inspiraba a los viajeros, Ujú. en que la visita a Machu Picchu solucionaba cualquier problema que el viajero habría tenido antes. Al día de hoy, la visita a Machu Picchu no es una experiencia que está en todos los videos, está en todas las redes sociales, no es una experiencia positiva. Entonces, hasta que no solucionemos el tema de Machu Picchu, tenemos ahí un desafío muy grande para el sector en el Perú, porque la imagen de Perú depende de la imagen de Machu Picchu. Entonces yo diría, soluciono Machu Picchu, paralelamente, que es este cambio de modelo, que es estas cosas que hemos hablado, y paralelamente voy mirando a mejorar la conectividad. Quiero aeropuerto internacional de Iquitos, quiero aeropuerto internacional en Chiclayo, quiero que Chinchero se ponga en operación y cambiamos el mapa del Perú. Excelente. Nada, quiero agradecerle a los dos por habernos acompañado hoy y hacer esta otra oportunidad. Carlos, gracias. Gracias, Clenis. Gracias.